Buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. Pues vamos a disponernos después de un tiempo de oración. Y qué mejor después de un tiempo de oración tomar en cuenta esta reflexión de la palabra de nuestro Dios. He titulado este mensaje Un mejor estilo de vida, basado en el pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 2. Aquí nos habla precisamente de ese mejor estilo de vida como creyentes, como hijos de Dios. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un pasaje que seguramente conoce la gran mayoría de los hermanos, y que esto va a facilitar la aplicación en la vida de todos y cada uno de nosotros de estos principios que estaremos tomando en cuenta en esta noche. Muchas veces la práctica de este mundo nos ofrecen una visión distorsionada de la realidad. No nos dejan que pongamos la vista en las cosas que son realmente importantes. Así que, pues, el vivir el estilo de vida que vivimos en este mundo, pues de alguna manera nos impide realmente vivir como debemos de vivir realmente la vida cristiana. Y Romanos capítulo 12, versículo 2 nos da ese estatus, ese mejor estilo de vida. ¿Cómo se lleva a cabo esta transformación en nuestra vida? Pues vamos a tomarlo en cuenta a través de estos tres puntos mencionados en este pasaje de Romanos 12:2. Y notemos que en este versículo hay dos mandamientos. El primero es negativo, lo que no debemos hacer, y el segundo es positivo, lo que debemos hacer. La tercera parte nos lleva a la aplicación de no hacer lo que no tenemos que hacer y hacer lo que tenemos que hacer, y esto va de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. La primera parte lo podemos encontrar en la primera parte del versículo 2 de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, en el versículo 2 nos dice la primera parte: no os conforméis a este siglo. Esta es la parte negativa que mencionamos. No os conforméis a este siglo. Romanos capítulo 12, la primera parte del versículo 2. Esto significa ser formado como, ser conformado a, ser modelado por, o a moldar o a adaptar. Ese es el sentido de esta palabra o de esta frase que se inicia en la primera parte del versículo 2 de Romanos 12. Este mundo, porque es el punto a definir en esta porción de la palabra de Dios, es el mundo. Así que este mundo, este siglo, esta edad, este tiempo, es lo que nosotros tenemos que poner mucha atención y no conformarnos, no permitir que este mundo, que este tiempo, que este siglo controle nuestra vida. No nos conformemos a esto. En 2 Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 4, nos dice algo referente con esto. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 4 nos dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librar el presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En Tito capítulo 2, en el versículo 12, nos dice: enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vean cómo esos versículos nos manejan diferentes formas de expresar este mundo. Utilizan los términos este siglo, esta edad, este tiempo. No permitamos, no nos acoplemos, no nos conformemos a este siglo, a este mundo en el que vivimos. Pablo está diciendo: no permitas que el mundo te presione dentro de su molde. O sea, no nos amoldemos a las características de este mundo. No seas moldeado por las conversaciones, por las expresiones, por estilos y hábitos de este mundo. Pongamos mucha atención en eso. No representa lo que eres en tu interior como un hijo de Dios. Hermanos, las prioridades del cristiano no deben estar en este mundo. Así que no permitamos, no nos dejemos llevar por esto. Pasan, terminan en algún momento, como
lo que son bienes, privilegios, juventud, amigos, dinero, etc. La única constante a lo largo de tu vida debe ser el inmenso amor de Dios por ti. No permitamos que este mundo se apodere de nuestra persona, de nuestro pensamiento, de nuestro accionar. No nos amoldemos, no permitamos que nos volvamos al molde de este mundo. Así que este primer punto es determinante, es claro, es preciso. La segunda de ellas es el punto positivo. Ya recalcamos que la primera parte es negativa, es no conformarnos, no amoldarnos a este mundo. Y el segundo es positivo, dice: transforma tu mente. Hay que transformar nuestra mente. La segunda parte de Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice eso: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces aquí el punto a aclarar es nuestra mente. Transformar nuestra mente. No moldarnos a este mundo y transformar nuestra mente. Aquí en esta parte de la palabra de Dios utiliza el término sino. Creo que es un término importante a resaltar. El término sino nos está indicando un fuerte constante. La palabra griega para transformaos es transfigurarse. Sí, creo que se imaginan lo que estoy tratando de decir. En Mateo capítulo 17, en el versículo 2, nos habla precisamente de esto. O sea, lo mismo que nos trata de decir Romanos capítulo 12, en el versículo 2, es lo mismo que nos trata de decir Mateo capítulo 17, en el versículo 2, y esto está relacionado a través de la persona de Jesucristo. Mateo 17, 2 nos dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Somos transformados en la medida en la que permitimos al Espíritu Santo revelar a Jesucristo por medio de la palabra. Es decir, cuando nosotros transformamos nuestra mente, lo estamos haciendo por medio de la palabra, por medio de las Escrituras. En 2 de Corintios, voy a pedirles que vayamos a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 18. En este versículo nos aclara mucho de lo que estamos hablando. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso es lo que nos trata de decir la palabra de Dios. Cuando hablamos de que transformemos nuestra mente, se habla de una transformación, de una transfiguración clara a través de la persona de Jesucristo, y que se aclara de una manera importante y especial a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras, a través de la Biblia. Después del mandamiento negativo, Dios prosigue con un rotundo mandamiento positivo: transformaos. Significa ser cambiado, ser modificado. La palabra griega es metamorfosis. Y yo creo que muchos conocemos este término en la actualidad. Habla de una tremenda y total transformación en la creación, en la naturaleza creada por Dios. Podemos ver claramente el sentido de metamorfosis, como muchas especies, muchos animales, especialmente el caso de la mariposa, siendo una oruga, cómo se transforma, cómo se transfigura de una oruga a una mariposa. Esa es una metamorfosis, y ese es el sentido de transformación que nos trata de decir la palabra de nuestro Dios. Siendo una oruga en el pasado, llegar a ser una mariposa, poder elevarnos en los aires a través de la instrucción, de la dirección de la persona de Jesucristo, a través de las Escrituras. En 2 Corintios capítulo 3, en el versículo 18 nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Notemos esto: de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, nosotros somos transformados. Debemos confiar
en Él y permitir que Él haga lo que solamente Él puede hacer. Así que, hermanos, no nos conformemos a este mundo, transformemos nuestra mente y vayamos a la tercera parte de esta meditación. Lo encontramos en la última parte del versículo 2 de Romanos 12, que nos dice: para que comprobéis, es decir, a través de no conformarnos a este mundo y a través de transformar nuestra mente, podemos hacer lo que sigue diciendo este versículo. Dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Buscar la voluntad de Dios. Hay que buscar la voluntad de Dios. Esto es un proceso mental que se describe como adaptar nuestros pensamientos y nuestra visión a la mente de Dios. Transforma nuestra vida. De ahí porque daba a conocer este título, un mejor estilo de vida. La mente del creyente debe llegar a estar saturada con la palabra de Dios. Hermanos, de modo que puedas ver, pensar y sentir cada vez más como Dios ve, como Dios piensa y como Dios siente. En 2 de Corintios, voy a pedirles que vayamos a esta carta, la segunda carta de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 16, nos dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Día tras día, momento tras momento, transformando nuestra vida, percibiendo y buscando la voluntad de Dios en nosotros. La devoción más profunda es la de quienes aman la voluntad de Dios y la hallan perfecta. Es un proceso mental. Es un proceso de no adaptarnos a este mundo, que se describe como adaptar nuestro pensamiento y nuestra visión a la mente de Dios, la cual transforma vidas. Hermanos, conocemos el versículo, pero percibamos estos 3 puntos importantes. No nos conformemos. Transformemos nuestra mente y busquemos la voluntad de Dios. ¿Qué va a suceder si hacemos esto? Pues vamos a tener un mejor estilo de vida. El creyente que está siendo renovado está comprobando constantemente la voluntad de Dios. Este es el clamor del corazón del creyente. Esto es lo que realmente desea un verdadero creyente. Hermanos, la vida te forma. El pecado te deforma. La educación te informa. Pero, hermanos, aquí lo más importante es que solamente Cristo te transforma. Que el Señor nos siga bendiciendo.